be a theatrical plot twist worthy of a prize. Want a shot? You better be more tactical. Messing with Fantokyo is never wise. I've had enough of you, so won't you be my puppet on a string? I've had enough of you. Oh, dance, my little Muppet plaything. I'm up to here with you, so why don't you finally face it? Your fate is sealed, and everything you do is what I say. Starting now and every day, you'll be my puppet. Learn to love it. Every word I say, you'll covet. Start anew, stuck like glue. Bid your former self adieu, 'cause I've had enough of you. Antes de hablar de Violet vs. Domi, estaría bien explayarse sobre el trasfondo de los creadores de ambos personajes del corto. Violet Origins es la primera animación que hizo Rebonculus por su cuenta. La única experiencia que tuvo de antes fue hacer dibujos individuales, ayudar en Story 0 y parte de Story 7. Mientras que no es nada del otro mundo, la animación se siente medio rígida y las motivaciones de los personajes para pelear se me hace confusa. Para ser su primera está sorprendentemente bien. La mejor parte de ella siendo los dibujos individuales y los distintos tipos de coloreado. Algo que destacar sobre Rebonculus como animadora es que es bastante talentosa y ha sido capaz de mejorar a pasos agigantados en muy poco tiempo. Para hacer una simple demo de Duelista, que estas suelen ser en plan de 1 minuto o menos, el tener un corto entero de 3 minutos con su historia es bastante ambicioso. Una cosa que me gusta sobre la historia es que parece ser un reflejo de ella como animadora, dudando sobre el hecho de que es capaz de animar y echándose para atrás, para luego tomar el valor de volver. Con Violet huyendo del coliseo por el que pasó Gilded Guy y Garson en Story 7, volviendo a este recuperando la valentía de batirse en duelos. I don't know. I like when I was just originally just drawing as an artist. I was like, I'm not gonna make a job out of this. I'll just be a cashier at like a grocery store. It's fine. But then I saw like Gilded Guy versus Oxob, and I was like, whoa, this is so cool. This is it. Imagino que esto es antes de Story 7 debido a que el coliseo no está destruido y estas Violet Tales muestran el punto de vista de ella hasta quedar dentro del dragón de mar y quizá después siguen las historias con ella viviendo en el castillo con Gilded Guy o algo. Ay, no sé, ni que estuviera haciendo un video explicando la historia, a mí no me preguntes. Juan recomienda quién es ese boludito. Y hablando de payasos, Borozzi allá por el 2020 hizo una pequeña animación de prueba de Domi, el cual me encanta su diseño, y a Rebonculus le pareció cool el personaje, tanto que terminó queriendo usarlo para su siguiente animación. Así que ambos, junto con Boxcat, haciendo el arte conceptual, durante 2 años en su tiempo libre trabajaban en Violet vs. Domi, pero les costaba encontrar el tiempo para hacerlo, habiendo hecho solo parte de la introducción, hasta que después de haberse terminado Story 8, teniendo todo el tiempo para animar, se unieron los demás del Gilded Crew y en 4 meses finalmente se terminó el resto de la animación. Of your next animation. Hey, yeah. Boop. Violet como personaje sigue la misma filosofía que Gilded Guy. Es este personaje con una personalidad flexible que puede adaptarse a múltiples situaciones. Puede ser adorable, puede ser graciosa, pero también puede llegar a ser cool y tomarse en serio cuando lo requiere. Además me gusta el hecho de que sea una arquera que puede separar su arco en 2 espadas para atacar rápidamente. Siempre me han gustado los personajes ágiles que usan arco. Domi es el mejor.
Me gusta el hecho de que se haya centrado menos en la parte de que es un payaso y más en que es un showman que entretiene a una audiencia, la cual es una inexistente, siendo gente falsa producto de la magia de su máscara, lo cual es bastante triste, hacer un show en medio de la nada donde la única audiencia eres tú mismo. Me gusta el hecho de que Domi eligiendo a Violet para su próximo truco tenga sentido, al estar sorprendido de que alguien de verdad vino a verlo, a su vez porque Violet se sintió aludida con Domi, al ser ella una arquera pensando que disparar una simple manzana en la cabeza de alguien no es tan impresionante. Mi interpretación de la historia es que trata sobre la relación entre los artistas y su audiencia, las complicaciones de hacer un show cuando estás empezando y no tienes a nadie que venga a verte, el de estar inseguro sobre tus habilidades y gente siendo demasiado crítico en lo que haces al no hacerlo todo perfecto, con Domi esforzándose el triple que Violet en los trucos y fallando mientras que ella toma la ruta fácil, como balancear un solo plato en vez de varios. Rebonculus parece ser alguien que no le da mucha importancia a las reacciones de la gente y no le afectan negativamente. Y me gusta que esta historia implica que, aunque a ella no le importe mucho personalmente, aprenda a apoyar a esos artistas que necesitan que les eches una mano, a ser la mejor versión de ellos mismos, al ser esa audiencia que siempre han querido, recuperando su hermosa vida, en vez de tener una solitaria pequeña vida. No sabría en qué explayarme en la animación, más que está hecha por el Gilded Crew, es genial como siempre, solo ligeramente distinta al ser dirigida por una persona normal y racional. I need more blood! No! Where are those orphans I hid somewhere around here? En vez de tener 4 millones de simbolismos, hay caretas graciosas, lo cual es objetivamente mejor en todos los sentidos. Me gusta el uso de smears y squash and stretch, especialmente cuando Violet se tambalea en la cuerda, haciendo unos frames bastante jocosos en los que pausar a la vez. Lo mejor de ambos mundos. Me encanta el hecho de que Domi no esté directamente tratando de matar a Violet, sino que está jugando con ella, tratando de superarla haciéndole burla para recuperar su audiencia, apareciendo de un lado a otro, teletransportando a Violet sin que se dé cuenta, alterando la realidad, moviendo las bandas negras de la pantalla, multiplicándose, volviendo todo oscuro con colores de neón, invocando ilusiones de animales de feria y lanzando fuego por la boca, de los cuales imagino que los colores se revelan como el truco ese de los pañuelos que cambian de color. Algo que me gustaría haber hecho diferente en mi anterior video es que fui demasiado positivo. Se me hace medio raro que en algunas escenas los personajes se vean más grandes y en otras más chiquitos. Apreciaría subtítulos de las canciones. Me cuesta entender lo que dice la letra en inglés si no está escrito. Un problema común que la gente tiene con las historias de Gilded Guy de Story 4 en adelante es que cuesta entenderlas la primera vez y algún que otro momento que debería causar cierta reacción es probable que se pierda en algunos. Pero retroactivamente hace el reverlas interesante al llegar a entender mejor por tu cuenta el significado de todo. Violet vs Tommy, siendo una combinación entre la relación de personajes de Story 2 con un mensaje bonito como Story 3, es fácil de entender la primera vez, lo cual significa que aunque el impacto que debería dar no se pierde, tiene menos valor el reverla. Ninguna dirección es fallida, ambas tienen sus pros y contras. Siempre que la historia sea buena y disfrutable, la manera en que esté contada pasa a ser más de lo que uno prefiere personalmente. Story 0 y 7 tienen un buen balance entre ambos métodos, siendo fácil de entender la base de la historia la primera vez, y si querés, podés reverla por los detalles adicionales.
Tras quitarle a Domi su máscara, que usa para dar sus shows a su audiencia, detrás de ella hay una persona gravemente afectada, alguien inseguro sobre sus habilidades, que se siente frío y vacío por dentro. Así que Violet, a pesar de que Domi haya exagerado atacándola, decide disculparse con él. Y ser la audiencia que siempre ha querido. Al principio con Domi estando nervioso, haciendo algo simple como unos malabares con pelotitas, cayéndosele una de los nervios. Pero Violet la devuelve y se queda a mirarlo. Eventualmente Domi ganando confianza en sí mismo, haciendo mejores trucos. A su vez, haciendo que Violet le dispare una manzana en su cabeza. De modo que ahora, entre comillas, están a mano. Domi siempre ha sido capaz de ser un artista increíble, solo necesitaba la confianza y audiencia correcta que lo apoye para hacerlo. Me siento relacionado con Domi. Algo como la reacción que tuvo a Violet sentándose sola para verlo actuar, me recuerda a mi primer suscriptor recurrente que comentaba en la mayoría de mis videos. O ese momento en el que le devuelve la pelotita a otro suscriptor que me decía que le gustaban mis reviews primerizas, pero que podría mejorar mi voz, aunque yo no le veía nada raro en su momento. Ahora, años después, tras varios intentos, pude mejorarla y la cosa es al revés. La gente dice que le gusta como narro, pero a mí no me convence. Lo que trato de decir con esto es que si quieres hacer algo pero tienes miedo de que no te salga bien, que sepas que la única forma de mejorar es haciéndolo una y otra vez. No le tengas miedo al fracaso, porque nadie es perfecto, y tener una audiencia que te anime y te ayude a mejorar es increíblemente valioso. I have a good deal of trouble like planning out storyboarding, specifically when I'm trying to storyboard stuff timed to music. I think like that's tough. That is a Like, challenge. Or like figuring out choreography specifically, because I feel like I'm not as good as like all y'all at, like choreography, where I'm kind of like they're gonna punch each other and like I guess maybe it's not even the choreography itself, but like the shot composition is just like figuring all of that out. It's just, I don't know, like that and rough animation. It's rough, buddy. I tell you. It's rough. Can I fall down? Yeah? No? That's rough, I not buddy. fall down, I guess. Yeah, for me, those are the hard parts. Other than directing, which, yeah, directing's that's also very tough.